Shalom, que significa paz en el hebreo antiguo. Primeramente, antes de comenzar, quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem y Hahushai, Bahashem y Hakudash, de honor a los apóstoles y siervos de la gran piedra de molino. Y bendecidos a ustedes, hermanos y pocas hermanas que leen y siguen las escrituras en verdad y sinceridad. En este video quería hablar sobre la Torre de Babel y también el nuevo orden mundial, porque la Torre de Babel, eso está escrito en Génesis 11. Quería leer su historia brevemente y ver lo que pasó antes, porque las escrituras te dicen que todo se repite y antes lo que en la actualidad quieren traer, que es reunir a todas las naciones en uno con la tecnología, eh, con las tecnologías y el transhumanismo. Eso y querer atraer a todos en un nuevo orden mundial o de todos uno, eso ya pasó antes y antes el Señor no permitió que pase y, y por eso están en las escrituras que lo que pasó antes es lo que el Señor no quiso que pasó antes, es por algo. Por ejemplo, por eso es que destruyó a Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Y también la Torre de Babel, el Señor los confundió. Y en la Torre de Babel, porque en la Torre de Babel querían traer de todas las naciones uno. Entonces, voy a leer eso y rápidamente. Y también otro ejemplo en el libro de Macabeos, de cómo también antes, en el tiempo de los griegos, querían ordenar a todo el mundo de ese tiempo a que se siguiera una nueva orden de los griegos. Y, eso está escrito en las escrituras también. Y esos son ejemplos de lo que pasó antes. Pero el Señor no permitió que esos reinos continuaran, porque el Señor no tiene esa idea. El Señor dijo por las escrituras que el Señor hizo separación de los pueblos y por eso el Señor no quiere unión de los pueblos, sino el Señor separación de los pueblos, y ha elegido un pueblo que es Israel sobre las demás naciones, te dicen las escrituras. Entonces voy a entrar rápidamente en la Torre de Babel, en el libro de Génesis. Que esto está escrito en el libro de Génesis 11. Entonces el título es Lenguaje Universal Babel, Confusión. Entonces, y Babel significa, vuelve del hebreo Babal, que significa confusión. Y voy a entrar eso aquí porque se puede entrar aquí para saber en esta Biblia, la Biblia azul o Blue Letter Bible, o la Biblia azul, que te puedes ir a herramientas y eh, entrar a las etimologías de palabras en la Biblia azul, y voy a entrar a la etimología de la palabra Babel. Y Babel, aquí en el diccionario de la Biblia azul, es Babal en el hebreo. Esto es la Ba en el hebreo, y también la Ba, y esta es la Eli, que en el hebreo es Babal. Este es el hebreo moderno o hebreo asirio, pero es Babal en el hebreo. Entonces significa confusión. Babel o Babal o Babilonia significa confusión, porque el Señor confundió antes a los antiguos habitantes de Babel, de la Torre de Babel. Los confundió porque te dice que ahí hablaban una lengua,
ese tiempo y el Señor los confundió porque en ese tiempo querían venir, todas las naciones querían ser solo una nación, una gente, pero el Señor los confundió. Por eso aquí te dice título: lenguaje universal, Babel, confusión. Continuando, aquí en el libro de Génesis, Génesis 1 y 11 y 1 te dice: toda la tierra era de una sola lengua y de una misma lengua. Entonces toda la tierra en ese tiempo era de una lengua, y esa lengua era el hebreo. Era el hebreo. El hebreo, ese tiempo hablaban el hebreo toda la tierra. Eh, porque si ves la historia un poco más atrás de esto, después de la inundación, Noé y el barco aterrizaron en Turquía, por esos lugares, en un monte. Y de ahí se esparcieron al lado de Sinar, te dice las escrituras. Aquí te va a decir Sinar, que Sinar en el mapa es donde es la tierra de Irak en la actualidad. Entonces, después del diluvio, se fueron. eh, se esparcieron a esos lugares, y Nimrod, la cabeza de Nimrod, que era de los Hamitas, que es en la tierra de Irak en la actualidad. Ahí era la torre de Babel antigua. Entonces te dice aquí: y toda la tierra era una sola lengua, una misma lengua. Aconteció que mientras viajaban desde el oriente, encontraron una llanura de la tierra de Sinar. Entonces viajaban desde el oriente, estaban en, después del diluvio. Voy aquí a mostrar el mapa. Eh, Voy a esta tierra de Turquía, en un monte. Ahí es donde el arca de Noé, en un monte se quedó esos tiempos, y de aquí la gente, las naciones se esparcieron. Te dice que vinieron hasta Sinar, Sinar, que aproximadamente debe ser por estos lugares, porque cuando tú ves los mapas, averiguas la Torre de Babel, te dice que era por Irak, Torre de Babel antiguo, esa Torre de Babel que estamos leyendo en Génesis. Era cerca del río Éufrates y Tigris, y era en Sinar, te dice, que actualmente es Irak, por estas tierras. Y te muestra un mapa donde posiblemente era la Torre de Babel. Que es allá actualmente es Irak. Actualmente es Irak esta tierra. La Torre de Babel está tal vez por estos lados. Por eso es que hay información que te dice que hay en estos lugares hay escombros de antiguos tiempos, antiguas fechas. Y esos lugares por donde hoy en día está Irak, por estos lugares. Aquí es Israel, aquí es el Golfo Pérsico. Este es el Golfo Pérsico y aquí es Israel. Y voy a volver aquí al libro de Génesis, te dice: aconteció que mientras viajaban desde el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, que es ese lugar donde es Irak en la actualidad, pero antes construyeron esas partes, la Torre de Babel, y habitaron allí. Y se decían unos a otros: vamos, hagamos ladrillos
ladrillos y campos, quemémosle hasta el fondo, y tenían ladrillos por piedra, eh, y limo por mortero. Entonces te dice que en vez de piedra usaron ladrillo. Cuando tú lees esos lugares, esas regiones están cerca de ríos, dicen que había mucha arena y con eso hicieron ladrillo, pero usaron ladrillo en vez de piedra, te dice, y tenían ladrillo por piedra y limo en vez de mortero. Te querían traer esta palabra limo en vez de mortero porque son lo que usaron para edificar esa torre. Porque esa torre que edificaron era una rebelión contra el Señor, porque te dicen que eh, edificaron alto esa torre, eh, porque pensaban que el Señor iba a traer otra vez el diluvio y querían escaparse en esa torre alta. Y luego hasta esa torre muchos dicen que eh, lo, lo, lo colocaron con brea, con limo, asfalto, brea y todo eso, que es como para cubrir la torre. Pero la torre de Babel era una señal de rebelión contra el Señor. Por eso Babel significa confusión, porque el Señor confundió esa rebelión contra el Señor. Entonces aquí te dice limo en vez de brea, de asfalto, te dice limo, brea, asfalto, betum. Entonces te dice, damos ladrillos, quemamos hasta el fondo, y tenía ladrillos por piedra y limo por mortero. Y ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámosla un nombre para que todos seamos esparcidos, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces te dice que eh, querían edificar una ciudad. Entonces no solo era una torre, sino que era una ciudad. Era una ciudad de mucha gente. eh, y querían hacer una torre, como en la actualidad se ve esas torres altas de Estados Unidos, de las capitales. Hay documentales que te dicen que espiritualmente Estados Unidos hace esas torres porque estaban en el mismo espíritu, la torre de Babel antes, de querer hacer hasta los cielos, llegar hasta los cielos, como señal de orgullo y soberbia, de que nadie le puede derribar a estas naciones de Babel, o orgullo y todo eso. Entonces te dice, porque actualmente Babilonia espiritual es Estados Unidos, pero ahorita estamos leyendo de la antigua Babilonia. Entonces te dice, ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Entonces era una ciudad que estaban construyendo y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces no querían ser esparcidos sobre la faz de la tierra porque querían traer de todas esas gentes uno en uno. Por eso ellos tienen una frase que es creo que es en el latín, que significa, que dice e pluribus unum, que significa de todos uno. Es una frase de las logias que te dicen que de todos uno, de todas las razas, de todas las gentes uno. Y eso creo que es una frase también de Estados Unidos.
Entonces te dice, ellos dijeron, vamos, edificamos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Yahweh y descendió el Señor. El Señor te dice que anda por sus ángeles. Él mandó a sus ángeles, y porque los ángeles son como los ojos del Señor, porque te dice que el Señor tiene ojos que brillan 1000 veces más que el sol, y también son sus ángeles, sus ojos, y descendieron, te dice, para ver la ciudad. Entonces el Señor mandó a sus ángeles y que vean lo que estaban edificando los hombres. Versículo 6, y dijo Yahweh, aquí el pueblo es uno. Entonces el Señor dijo al mandar a sus ángeles que aquí el pueblo es uno. Entonces por eso es que ellos quieren traer de todos uno, porque es una rebelión contra el Señor, porque es una rebelión contra Yahweh sin Haushai, porque el Señor nunca quiso de todas las naciones uno, de todas las razas uno. Si el Señor hubiera querido eso antes, no hubiera detenido la torre de Babel, no hubiera detenido a los griegos, que también trajeron un nuevo orden mundial en su tiempo. Entonces te dice, y dijo Yahweh, aquí el pueblo es uno, y todos los que tienen una misma lengua, y todos tienen una misma lengua, y esto comienzan a hacer, y ahora no se les impedirá nada de lo que habían imaginado hacer. Todos tenían una lengua que era el hebreo, y estaban todos unidos en uno. Bajemos, confundamos su lengua de aquí para que no entiendan el uno el otro, el uno el habla del otro. Yahweh los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió Yahweh la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, desde ahí se llama Babel, porque quisieron hacer una ciudad y una torre alta, y venir todas las naciones en uno, con una lengua, dejar sus costumbres y todos ir a ser una sola gente, y el Señor los confundió porque el Señor no quiere eso. Por eso las escrituras te dicen que el Señor dividió los pueblos y cada uno le dio su heredad, y te dice que la parte que el Señor tiene es con Jacob. Jacob es su heredad del Señor, y las demás naciones son extranjeros y menos que la nación de Israel. Eso te dice la Biblia. Entonces voy a ir a otro libro, al libro para ver cómo antes el Señor no confundió a la torre de Babel, no quiso que se unieran todos los pueblos en uno. Y también hay otro ejemplo que voy a leer, pero antes quería leer este resumen de lo que dice Wikipedia de la Torre de Babel. Entonces en Wikipedia, Torre de Babel te dice: la Torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia. El relato está dirigido a explicar por qué los pueblos del mundo hablaban diferentes lenguas. Ese relato está dirigido a explicar por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. Entonces, porque ese tiempo, antes de la Torre de Babel, solo se hablaba el hebreo, y después de la Torre de Babel, las lenguas se han esparcido a muchas lenguas, porque el Señor confundió, te dice, y los dispersó. La Torre de Babel se describe en el libro de Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé y 7 integrantes de la familia que sobrevivieron a la catástrofe. Los descendientes de Noé, con los únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Sinar, Babel. Todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre alta que llegaba al cielo. El Dios de Noé, Yahweh,
Al observar la edificación y la rebeldía decide que los habitantes que los habitantes hablaran diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. Opiniones extras bíblicas que apoyan el mito funcional. Se atribuye a la torre por si ocurrió otras opiniones extra bíblicas que apoyan el mito funcional. Se construye la torre por si ocurría otro diluvio. Poder subir a la torre donde el agua no pudiese llegar. Al estar cerca de los ríos, sus habitantes quisieron construir un salvavidas por si ocurría una inundación repentina y tal vez no les daba tiempo para desplazarse a una montaña próxima para poder ponerse a salvo. Las opiniones más tradicionalistas no están de acuerdo y toman el relato al pie de la letra. Toman el relato al pie de la letra. Entonces hay opiniones como te dice que tal vez esa torre era alta porque querían escaparse, porque por si venía otro diluvio y no podían escaparse, si no se iban a escapar a esa torre alta como una montaña. Entonces ahí te dice que son opiniones extra bíblicas, pero sí sabemos que ocurrió esta torre, que es una rebelión contra el Señor, porque quisieron traer de todas las gentes uno, de todas las naciones uno, y el Señor no quiso eso. Y hoy en día también están haciendo lo mismo en la actualidad, quieren traer de todos uno. Y el Señor los va a confundir como antes, porque antes el Señor no permitió y todo se repite, porque el Señor quiere que haya naciones, y Israel, que es una nación, y las demás naciones también, pero que haya un orden entre las naciones, no que todas las naciones sean uno. Por eso el Señor ha hecho distintos a las razas. Los amonitas son distintos, los israelitas son distintos, los rusos son distintos. Entonces son por razas. Entonces el Señor creó esa división y no quiere que el Señor que todos esos se unan, como quieren traer el nuevo orden mundial a través de las tecnologías y el micro CHP también, con el transhumanismo. Entonces ahora voy a leer rápidamente el libro de Primer Macabeos. Okay, antes también trajeron trajeron en el tiempo de los griegos otro nuevo orden mundial también que no funcionó. Por eso es que en la actualidad no estamos, en la actualidad o en estos días no estamos en ese orden de los griegos de antes, porque eso cayó. Y porque luego vinieron los romanos de los griegos y eso también, ¿y por qué cayó? Porque el Señor no quiere eso, aunque esas naciones quieran traer esas cosas. El Señor va a repetir la historia, que es confundirles. Entonces te dice, primero Macabeo 1:1: aconteció después de Alejandro, hijo de Filipo Macedonio, que había venido sobre la tierra de Getín, hijo de Darío, rey de los persas, de los medos, reinó en su lugar el primero sobre Grecia. E hizo muchas guerras, conquistó muchas fortalezas y mató a los reyes de la tierra, y llegó hasta los confines de la tierra y tomó despojos de muchas naciones, de modo que la tierra quedó en calma delante de él. Estamos leyendo de Alejandro el Magno. Entonces dice, de modo que la tierra quedó en calma delante de él, con lo cual fue exaltado y su corazón se enalteció. Reunió un ejército fuerte y gobernó sobre países. Naciones y reyes llegaron a ser sus tributarios. Después de estas cosas se enfermó y entendió que había de morir, por lo cual a sus siervos, los que eran honorables, habían sido criados desde su juventud, partió entre ellos su reino mientras aún vivía.
Entonces Alejandro el Magno, si tú ves documentales del imperio de los griegos, Alejandro el Magno era uno de sus primeros reyes. Luego que él supo que iba a morir, dice que trasladó su reino a sus 4 generales, que era Casandro, Seuluco, Ptolomeo eh, eran 4 si tú ves en información de, eh, de diccionario y todo eso, te dice, por lo cual llamaban a sus siervos que eran honorables, que habían sido criados con él desde su juventud, y repartió entre ellos su reino mientras aún vivía. O sea, a sus 4 generales les dio su reino. Así que Alejandro reinó 12 años y luego murió. Sus siervos deben gobernar cada uno en su lugar. Después de su muerte todos se pusieron coronas, así hicieron sus hijos después de ellos muchos años. Los males se multiplicaron en la tierra, y de ellos salió una raíz malvada, Antíoco. Entonces Antíoco, Alejandro el Magno dejó a sus 4 generales, y de esos 4 generales salió Antíoco. Y el general que salió Antíoco era de Seuluco, porque Seuluco era uno de sus parientes de Antíoco, y en su lugar de Seuluco, Seuluco era uno de sus 4 generales de Alejandro el Magno, gobernó Antíoco en vez de Seuluco. Desde Seuluco, perdón, desde Antíoco quisieron hacer, en el tiempo de Antíoco quisieron hacer un nuevo orden mundial griego también. Entonces te dice aquí información de Antíoco. Antíoco IV Epífanes era hijo de Antíoco y hermano de Seuluco, y lo portador originalmente fue llamado Mitridates. Subió al trono tras la muerte de su hermano Seuluco IV. Gobernó durante poco tiempo hasta que su tesorero, Elodioro, le mató por ambición. Entonces Seuluco dice que murió, eran unos 4 generales, y él subió al trono. En vez de era su hermano. Entonces Antíoco subió al trono en vez de Seuluco, según las informaciones. Entonces te dice, aquí te dice Primer Macabeos, esos son los libros apócrifos. Primer Macabeos 1 y 9. Después de su muerte se pusieron coronas, y hicieron sus hijos después de ellos muchos años, y los males se multiplicaron sobre la tierra. De ellos salió una raíz malvada, Antíoco, llamado Epífanes. Entonces esto es información de Antíoco, del llamado Antíoco Epífanes, que era un griego, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma y reinó en el año 137 del reino de los griegos. Entonces ese tiempo comenzó a gobernar Antíoco. Ese tiempo comenzó el nuevo orden mundial griego. En aquellos días salían de Israel hombres malvados, los cuales persuadían a muchos diciendo: vayamos, hagamos un pacto con las naciones que están alrededor de nosotros, porque desde que nos apartamos de ellos hemos tenido mucho dolor. Así que de este dispositivo les agradó mucho. Entonces algunos de los pueblos fueron tan atrevidos en esto que acudieron al rey, quienes hizo licencias para hacer según las ordenanzas de las naciones. Entonces estaban en un tiempo de Antíoco, rey de los griegos, en Israel. Te dice que habían israelitas rebeldes que fueron al rey y querían traer las costumbres de Grecia también en Israel. Y el rey les dio licencia, te dice, después de cual construyeron un lugar de ejercicio en Jerusalén según las costumbres de los paganos. Entonces estaban haciendo como los paganos, ya no estaban circuncidándose, como te dice aquí, y se hicieron incircuncisos, abandonaron el pacto santo, se unieron a las naciones y fueron venidos para hacerse maldad. Entonces ya no estaban siguiendo la ley de la Biblia, sino que estaban siguiendo la costumbre de los griegos.
Y bien, cuando se estableció el reino de Antíoco, él pensó en reinar sobre Egipto para poder tener dominio sobre los reinos, por lo cual entró a Egipto con una gran multitud de carros, elefantes, gente de caballo y gran armada. Hizo guerra contra Ptolomeo, rey de Egipto, pero Ptolomeo, Ptolomeo tuvo miedo de él y huyó, y muchos fueron heridos de muerte. Así tomaron las ciudades fuertes en la tierra de Egipto y tomó botín de ellas. Después Antíoco hirió a Egipto, volvió en el año 143 y subió contra Israel y Jerusalén y contra gran multitud, con una gran multitud. Entró con soberbia al santuario y tomó el altar de oro y el candelero de luz y todos sus utensilios, la mesa de los panes, la proposición, los vasos para servir, y las copas, y salas de oro y velo y corona y los adornos de oro que estaban delante del templo, todo lo cual lo que se quitó. Tomó también la plata, el oro, los vasos preciosos, también tomó los tesoros escondidos que encontró. Entonces te dice que destruyó el templo. Antíoco, en tiempo de Antíoco, y cuando se lo llevó todo se fue a su tierra haciendo una gran matanza, hablando con mucha soberbia. Por tanto hubo gran luto en Israel, donde todo lugar donde estaban, de modo que los príncipes ancianos lloraban, las vírgenes y los jóvenes se debilitaron, y la belleza de las mujeres cambió. Todos los novios se lamentaban, todos los que estaban sentados en la cámara nupcial estaba triste. También la tierra fue conmovida por los habitantes, y toda la casa de Jacob quedó cubierta de confusión. Transcurrió 2 años, el rey envió a las ciudades de Judá principales recaudadores de tributos, en el cual vino Jerusalén con gran multitud, y les habló palabras de paz, pero todo fue engaño, porque cuando le había creído, cayó repetidamente sobre la ciudad, la hirió duramente y destruyó muchos pueblos de Israel, y cuando hubo tomado el botín de la ciudad, le prendió fuego y derribó sus casas y sus muros por todos lados, pero las mujeres y los niños los tomaron cautivos y se apoderaron del ganado. Entonces edificaron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte y las torres poderosas, y convirtieron una fortaleza para ellos. Pusieron allí una nación pecadora, hombres impios, y se fortificaron allí. Entonces invadieron Israel, y había nuestra gente que estaban siguiendo sus costumbres de los griegos también. En el tiempo de Antíoco, los almacenadores también con armas y víveres, y cuando reunieron el botín de Jerusalén, lo pusieron allí, se convirtió en una trampa dolorosa, lo que era un lugar para acechar contra el santuario y un malvado adversario para Israel. Allí derramaron sangre inocente por todos lados del santuario y lo profanaron, de tal manera que los habitantes de Jerusalén huyeron a causa de ellos. Con lo cual la ciudad se convirtió en habitación de extraños, y llegó a ser extraña para los que nacían en ella, y sus propios hijos los abandonaron. Su santuario fue lanzado como un desierto, sus fiestas se convirtieron en luto, sus sábados en vituperio, su honor en desprecio. Como había sido su gloria, así aumentó su deshonra, y su excelencia se convirtió en luto. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos deberían ser un solo pueblo. Entonces, ese era el tiempo donde destruyeron, te dice, a Israel, y invadieron y trajeron costumbres, los llevaron cautivos. Y el rey Antíoco estaba hablando ese tiempo que todos deberían ser un solo pueblo. Como es lo mismo que en la Torre de Babel, que todos eran uno. Cuando el Señor vio la tierra, todos eran uno. Ellos también, en el tiempo de los griegos, también quisieron traer de todos uno. Entonces dice el versículo 42, de cada uno debería dejar sus leyes, así todos los paganos se pusieron de acuerdo según el mandamiento del rey. Entonces todas las naciones querían volverse uno, un pueblo a sus tiempos también. Y también muchos de los israelitas adoptaron su religión, sacrificaron a ídolos y profanaron el sábado, porque el rey había enviado cartas por medio de mensajeros a Jerusalén, de las ciudades de Judá, para que siguieran las leyes extrañas del país. Entonces también habían israelitas rebeldes que estaban siguiendo sus costumbres. Pero antes el Señor eso no permitió que pase. El Señor confundió antes la Torre de Babel y el mundial griego que ese tiempo trajeron también no está en la actualidad, pero también es una historia de lo que pasó antes en tiempo de los griegos, y los griegos también eran edomitas. Después de los griegos vinieron los romanos, que también eran edomitas, y luego otra vez están los romanos, que la descendencia de los romanos o el imperio romano renovado, que son Europa y Estados Unidos.
pero es lo que quieren traer de todas las gentes uno, de todo eso va a ser confundido como la Torre de Babel. Y actualmente Babilonia es Estados Unidos, por eso es que también andan en el mismo, en el mismo modo de espíritu, que es traer de todas las razas uno, de todas las gentes uno. Pero todos en este video, para terminar, quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Judash, honor a los apóstoles y llenos de la gran piedra del molino. Y bendiciones a ustedes, hermanos y pocas hermanas que leen y siguen las escrituras en verdad y sinceridad. Hasta la próxima. Shalom.